Muy buenas, ¿qué tal estás? Mi nombre es David, soy entrenador personal y llevo más de 10 años ayudando a hombres a perder peso, verse más fuertes y eliminar la barriga. En esta guía te voy a explicar precisamente eso, a quitarte la barriga e incluso llegar a definir el abdomen. Lo primero que quiero que entiendas es que todo el mundo tenemos abdominales. La única diferencia es la capa de grasa que tienes encima, por eso no se ven. Aunque lo veremos más adelante, lo más importante y con lo que quiero que te quedes es que la alimentación es la base para quitarte la barriga. Como puedes ver en estas imágenes, aunque sea la misma persona, hay una gran diferencia entre la persona que tiene esa chaqueta de grasa encima con la persona que no tiene esta capa. Así que lo primero que vamos a aprender a identificar es cuánta chaqueta tienes encima. El porcentaje de grasa que tengas es fundamental para saber sobre todo el tiempo que vas a tardar en eliminar esa barriga. Para saber en qué punto nos encontramos vamos a utilizar esta gráfica de aquí abajo, que es bastante visual para saber en qué punto estás. A estas alturas ya entenderás que depende del porcentaje en el que te encuentres con el tiempo que vas a tardar en eliminarte la barriga. Cabe recalcar que esto es solo una pequeña estimación teniendo en cuenta que la constancia sea la adecuada y que el entrenamiento y la alimentación sean los correctos. Algo en lo que te voy a hacer muchísimo hincapié es que la constancia es fundamental. Piensa que el abdomen es la última parte del cuerpo en definir, por lo tanto, si no eres constante y no tienes paciencia, va a ser muy complicado quitarte la barriga. Y es por eso por lo que llevas años intentándolo. Dejando clara esta primera parte, vamos con los tips que van a hacer que consigas eliminarla. El primero, como ya dije, es el más importante, es la alimentación. Tenemos que entender que, como dije antes, la alimentación es la parte más importante. Para conseguir quitarte esa barriga y eliminar la grasa abdominal, es fundamental que mantengas un déficit calórico. Este déficit calórico es básicamente gastar más de lo que ingieres. Lo primero que hará que mantengamos este déficit calórico primero es la ingesta. El número de calorías que vamos a meter en el cuerpo en el día a día es fundamental. Pero por otro lado tenemos las que gastamos. Las que gastamos también son fundamentales. No es lo mismo ingerir 1500 calorías y gastar 1600 que estar ingiriendo 900 calorías y gastar 1000. Seguro que todavía no controlas mucho del tema de las calorías, pero ya sabes que meter menos calorías es comer menos. Por lo tanto, con lo primero que quiero que te quedes es que el cómputo general tiene que ser que gastes más de lo que ingieres. Primero vamos a hablar de cómo reducir esas calorías innecesarias que estamos metiendo en el día a día. Primero, hay que dejar de comer azúcares, hay que dejar de comer grasas y hay que dejar de comer cantidades demasiado importantes. Lógicamente esto es lo que te han dicho infinidad de veces. Pero no podemos quedarnos solo con esto. El otro lado de la moneda es cuánta cantidad de calorías gasto al día. Puedes tener un metabolismo lento, puedes tener un trabajo sedentario, pero el movimiento voluntario que vas a hacer, que al final no deja de ser el entrenamiento, es el que va a marcar la diferencia. Te puedo asegurar que no necesitas pasarte horas en el gimnasio, simplemente que te acostumbres a mantener un hábito de, por ejemplo, caminar. Este pequeño extra de calorías que estás gastando va a ser el que equilibre la balanza. Y ahora quiero hablarte de otra cosa que también es muy importante. Como te he dicho, la constancia es fundamental, por lo tanto, no hay que pasar hambre. Si pasas hambre, lo más probable es que a las pocas semanas acabes abandonando, porque nadie quiere pasar hambre. Y tampoco puedes mantenerlo demasiado tiempo. Simplemente lo que hablamos es de reducir las calorías. Por lo tanto, hay alimentos que tienen muy poca cantidad, pero tienen muchas calorías, que son precisamente estos que te digo que quites. Los azúcares, las grasas y demás. Y luego, por otro lado, están las calorías de los alimentos saludables. Los alimentos saludables, por lo general, tienen muchísimas menos calorías en más cantidad. Por eso son saludables. Lo que tenemos que hacer para dejar de pasar hambre es reducir la cantidad de calorías de estos alimentos que tienen muy poca cantidad, pero sin embargo muchas calorías, y empezar a comer alimentos saludables de los cuales podemos comer mucha más cantidad sin excedernos de las calorías diarias. Y con esto quiero romper el mayor de los mitos. Todo el mundo cuando empieza, lo primero que piensa es que tiene que dejar de comer. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que lo entiendas. No hay ninguna máquina más perfecta en el mundo que el cuerpo humano. Se adapta absolutamente a todo, por eso es fundamental tener que estar cambiando constantemente tanto de entrenamiento como de alimentación. Básicamente el cuerpo, ¿qué hace cuando dejas de comer? Estás metiendo estas calorías y estás gastando estas. Por lo tanto, para mantener mi estado físico voy a reducir la cantidad de calorías que gasto en el día a día. Por lo tanto, te acabas normalizando el gasto calórico. Y con esto sucede, qué casualidad, que a las 2-3 semanas dejas de perder peso. Lo que te servía hace 2 semanas ya no te sirve. Por eso es fundamental que estas calorías que tenemos que gastar de más las hagamos a través de la actividad física, pero de eso hablaremos ahora. Vamos con el tema de la actividad física. La grasa odia el movimiento, por lo tanto tienes que crear en ti un hábito que esté alineado con el movimiento. Lo que te decía antes de que no es necesario pasarse horas entrenando, sí que es necesario pasar horas moviéndote. Supongamos que tienes un trabajo sedentario, la grasa te adora. Por eso no se separa de ti fácilmente. Lo que tienes que hacer es, cuando salgas de trabajar, intentar realizar el recorrido un poco más largo. Si has aparcado delante de la puerta, date una vuelta a la manzana y muévete. Este movimiento diario lo puedes implementar en tu día a día. No es necesario que salgas a caminar 1 hora todos los días. Sí que es aconsejable que mantengas por lo menos entre 10 y 30 minutos de actividad diaria, que puede ser caminando. Si trabajas en un cuarto, utiliza las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Y si tienes que ir a la compra, en vez de ir una vez al mes, vete 2 o 3 veces por semana y así te moverás en esos trayectos.
Con estos pequeños actos vas a empezar a movilizar el metabolismo y será muchísimo más fácil que el cuerpo aprenda a quemar grasa. Al igual que con la alimentación teníamos que evitar el hambre, con el entrenamiento físico tenemos que evitar el sobreesfuerzo. Una de las cosas que falla el 90% de la gente que abandona es que empieza con unos ejercicios o unos entrenamientos demasiado intensos. Ya sea el CrossFit, sea gimnasio a dolor, sea con una rutina de entrenamiento que se encontró por internet, pero lo que estás haciendo básicamente es aumentar demasiado tu esfuerzo. De esta forma es muchísimo más probable que a las pocas semanas acabas abandonando porque no mantienes el ritmo. Tienes que buscar una actividad física que puedas mantener durante todos los días, durante varios meses. Esta es la única forma de mantener el entrenamiento. El tercer y último consejo es que aumentes tu masa muscular a través del entrenamiento de fuerza. Esto no significa que te tengas que volver un Madelman, sino que tiene una explicación igual que el resto. Supongamos que tenemos a dos tipos de persona, una persona que no tiene masa muscular y otra persona que tiene masa muscular. Tenemos que entender que el músculo es una pequeña caldera de calorías, por lo tanto, cuanto más músculo tengas, más calorías quemarás en reposo. Y por lo tanto, si gasto más calorías, es muchísimo más fácil que me mantenga en déficit calórico, aparte de innumerables beneficios que tiene para tu salud, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Hasta ahora hemos hablado de tres cosas fundamentales: la alimentación, los hábitos y el entrenamiento. Es muy importante aprender a tener una correlación entre estos tres elementos, porque si uno falla, tenemos otros dos que nos lo soporten. Lo que le pasa a muchísima gente que acaba abandonando es que solo se centran o en la alimentación o en el entrenamiento o en mantener un estilo de vida más o menos saludable. Si solo te centras en una cosa y por cualquier motivo esa semana no lo puedes hacer, te irás a pique. Ya hemos hablado de estos tres factores que son fundamentales para perder la barriga, pero ahora quiero hablarte de algo que es muchísimo más importante, que ya te he comentado antes, pero ahora quiero profundizar en ello. Esto es la constancia. Si tuviera que decir solo una cosa que es fundamental para quitar la barriga, es la constancia. Para entender por qué es tan importante la constancia, solo tenemos que ir a ver qué es la grasa. La grasa es el recurso de energía más potente que tiene nuestro cuerpo, por lo tanto no va a dejar que se vaya tan fácilmente. Dentro de esta grasa, la grasa se reparte por zonas, y la parte más importante para él, una vez más para conseguir energía, es la parte de la barriga. Así que no te desesperes porque esta grasa es la última que se va a ir de tu cuerpo. El cuerpo, como ya hemos hablado, es una máquina muy perfecta y va a ir eliminando de las zonas que no son tan importantes y poco a poco se va a ir librando de la barriga. Pero esto lleva un proceso y lleva un tiempo. Hay muchísima gente que abandona justo cuando entra en la reserva de la barriga, es decir, cuando estás logrando tu objetivo, abandonas. Por eso es tan importante que lo mantengas en el tiempo. Aunque tú creas que los resultados no están llegando, seguro que lo empiezas a notar en la ropa, en el peso, la gente te empieza a decir que la cara se te está quedando mucho más fina y eso son las pequeñas indicaciones de que la barriga está a punto de irse. No abandones hasta que no veas unos abdominales en el cuerpo. Como hablar por hablar es muy fácil, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de uno de mis clientes. Este es el punto inicial que partía esta persona y este es el primer mes de avance. Como puedes comprobar, la barriga prácticamente no se ha movido, pero el resto del cuerpo ya está empezando a trabajar. Nos pasamos al segundo mes y en el segundo mes ya se empieza a ver cómo la barriga empieza a desaparecer. Sin embargo, no es hasta el tercer mes donde realmente se ha conseguido el resultado. Ahora párate a pensar qué hubiera pasado si esta persona en el primer mes hubiera abandonado porque no se ha conseguido quitar la barriga después de controlar la alimentación, después de aumentar su gasto calórico, después de seguir todos estos pasos que yo te he dicho. Pues pasaría precisamente lo que te está pasando a ti, que cada vez que te pones no ves resultados, por lo tanto abandonas. Pero realmente estás más cerca de lo que te piensas de conseguirlo. Este es uno de los aspectos que trabajamos muy profundamente en nuestro programa Fuerte sin Sobrepeso. En la descripción tienes un vídeo de en qué consiste este programa si tienes duda. Logramos una transformación física, aparte de en el trabajo, en la constancia de los clientes. La última parte de esta guía es precisamente el trabajo abdominal. Lo primero de todo, ¿qué es el abdominal? El abdominal no deja de ser un músculo más del cuerpo, por lo tanto hay que trabajarlo como cualquier otro. Uno de los mitos más extendidos que hay en el mundo es que si quieres conseguir que se te vea el six-pack, tienes que matarte a hacer abdominales. Con esto realmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Primero, destruir el músculo que ya tienes y segundo, matarte para no ver resultados. Lo que realmente marca la diferencia entre que se te vean o no se te vean los abdominales es el porcentaje de grasa, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Seguro que habrás visto a un mogollón de chavalines con 16, 15 años que tienen unos abdominales tremendos. ¿En serio crees que es porque tienen los abdominales muy desarrollados? Simplemente es porque hormonalmente no acumulan tanta grasa en la zona abdominal, por lo tanto se les ve más. Así que para terminar, mi mayor consejo es que entrenes los abdominales como un músculo más. No me voy de aquí sin decirte cómo tienes que entrenarlos. Para que el músculo se entrene correctamente, tenemos que meter entrenamiento a las distintas zonas del abdomen. El abdomen se compone básicamente de recto abdominal, oblicuo abdominal y abdominales inferiores. Tienes que trabajarlos en su conjunto. Si tuviera que definir un punto en el que es aconsejable empezar a hacer abdominales, te diría que sería en la parte final del proceso. Es decir, cuando ya no tengas tanta capa de grasa encima de la barriga.
Esto no es porque se te va a endurecer la barriga ni como otros mitos que se escuchan por ahí, es simplemente porque no tiene sentido. Aunque he intentado hacer esta guía lo más sencilla posible, sé que es demasiada información. Por lo tanto, te dejo mi contacto para que me envíes cualquier tipo de duda y que además, si quieres información del programa, puedas solicitármela sin problema. En nuestro programa estos son los resultados que conseguimos constantemente con los hombres y te puedo asegurar que funciona. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!